Je voudrais, hemos venido escuchando a Sor Isabel, yo quisiera que surge del sentimiento que ahora expresa en una adversativa, pero veo mi impotencia, por eso os ruego por eso os pido, vamos a la traducción literal, que como digo siempre difiere un poco y a veces en cuestiones un poco más bien importantes. Yo siempre he dicho esta traducción. Por eso os ruego que os dignéis revestirme de vos mismo, que me sumerjáis en vos, que me suplantéis, a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Y hoy viendo el francés he visto que era un poco débil en algunos matices, porque en el francés dice Isabel, por eso os pido que me revistáis de vos mismo. No da tantos circunloquios diplomáticos ni cede tanto espacio a la cortesía, sino que está urgiendo, obligando al Señor porque lo necesita. Os pido que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma. Pone 2 veces la palabra para contraponer la suya en minúsculas a la de Cristo en mayúscula, aunque escribe las 2 en minúscula, pero la pone 2 veces. Identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis en vos, que me invadáis, que me sustituyáis, a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Como vemos, hay una gradación, un dinamismo interno hecho súplica, porque toda ella quiere convertirse en una pasividad cada vez más receptiva, o en una cavidad, en una capacidad, receptividad cada vez más pasiva, dejarse hacer. Quiero ser, dirá un poco después, en lo que solemos traducir y rezar, quiero prestar oídos dóciles a vuestras enseñanzas. Ella usa una palabra francesa de difícil traducción. Quiero ser cada vez más enseñable. Pues esto es una actitud de pasividad. Pero empieza así: veo mi impotencia, que es una conciencia universalmente sentida, experimentada en los santos, y que no tiene nada que ver con la impresión que ese sentimiento de incapacidad radical produce a veces en los que no lo somos, de cierto desaliento, descorazonamiento, sino se traduce en los santos siempre la visión de esta impotencia, que no es una impotencia caracterial o una impotencia psicológica, sino que es una impotencia existencial, una impotencia ontológica. Yo soy el que no es, no ya el que no puedo, o no siento, o no tengo, sino el que no soy, y Él es el que es. Por lo tanto, la mía es una impotencia ontológica, lo cual no quiere decir que Dios no me haya concedido una voluntad libre para tomar la determinada determinación de ir a Él con el auxilio general que dice la Santa Madre. Ese no nos falta, pero en el fondo todo lo nuestro es impotente y todo lo nuestro está manchado. Y entonces, esa impotencia sentida por los santos con toda verdad se traduce en confianza ilimitada y en voluntad tan firme y decidida como humilde y consciente de la propia nada. O sea, es el cotidiano
nunc cepi, ahora comienzo. En una de sus varias cartas a su seminarista Sévignart le dice Isabel, uniendo estas dos súplicas de la elevación que hoy meditaremos. Empieza por la posterior, en la elevación. Le dice, le he pedido que Él esté en mí como adorador, como reparador y como salvador. Y si usted supiera qué paz proporciona a mi alma el pensamiento de que Él suple mi impotencia y que si caigo a cada momento, Él está allí para levantarme. O sea, Isabel es fuerte porque estas chiquillas llaman la atención por el don de fortaleza. Una Teresita, una Isabel, ven cumplido en ellas ese deseo que tienen de martirio, esa vocación martirial, con un martirio que es más doloroso que algunos martirios que son más o menos instantáneos. Y ellas padecen durante larguísimos y terribles meses y entonces resplandece en ellas de una manera evidentísima el don de fortaleza, cuya traducción más evangélica es la virtud de la paciencia, que es la virtud de los fuertes. Siendo una virtud tan pasiva, es una virtud claramente activa también. Entonces Isabel es fuerte precisamente porque no se apoya en sí misma, justamente porque sabe que toda su fortaleza es prestada y en lo que ella se apoya es en el poder infinito de la gracia, de aquel que es todo amor, de aquel que es su roca, su fuerza. El abismo de su miseria, como le gusta repetir, se encuentra y se arroja y se pierde en el abismo de la misericordia, que no le falta nunca. En la carta del 20 de agosto del 903, por lo tanto, año y pico antes de escribir la elevación, a Germana de Gemé le dice: la encomiendo a todos nuestros santos, particularmente a nuestra Santa Madre Teresa y a la hermana Teresa del Niño Jesús. Sí, mi Germanita, vivamos de amor, seamos sencillos como ella, entregados siempre, inmolándonos a cada instante, haciendo la voluntad del Señor sin buscar cosas extraordinarias. Y después, hagámonos pequeñitas, dejándonos llevar como el niño en los brazos de su madre por aquel que es nuestro todo. Sí, mi hermanita, somos muy débiles. Diría incluso que no somos más que miseria, pero Él lo sabe bien. Le gusta tanto perdonarnos, levantarnos y después transformarnos en Él, en su pureza, en su santidad infinita. Es así como nos purificará con su contacto continuo, con sus toques divinos. Hay siempre una música de fondo tan nítidamente sanjuanista, mucho más que teresiana, en los escritos de Isabel, como suele pasar en las monjas. Bueno, pues en Isabel es muy claro, como lo era en Teresita. En las dos es clarísimo, en Teresita todavía más, pero en Isabel es muy claro. Y entonces aquí está uniendo dos conceptos, quizás no lo hará, claro, reflejamente consciente, pero está todo de música de fondo en los oídos suyos de su alma, y está uniendo dos conceptos muy sanjuanistas, el de los toques, que también es concepto teresiano, claro, y de la mística, el de los toques y el de la transformación en él.
de la manera que lo enfoca el Santo Padre. La Santa Madre también, claro, la mariposica y todo lo de las quintas moradas es todo esto. Pero el Santo Padre, todo su sistema es insistente en esto. Y los toques tienden a la transformación. Y aquí Sor Isabel toca los dos conceptos trayéndolos de Teresita, porque lo que hace es apoyarse en la doctrina de Teresita. Claro, tengamos presente que el huracán de gloria de la historia de un alma en Teresita fue a partir del 98, porque fue un año justo de morir, con lo cual antes de entrar en el Carmelo ya había empapuzado bien de la historia de un alma Sor Isabel, que le encantaba a Teresita. Luego entra en el Carmelo, a la madre Germana le encantaba Teresita y encima francesas y todo, pues todo era Teresita, se comprende. Pero el mérito de Isabel, o en fin, la genialidad con que Dios la toca, no que ella persigue por el prurito de la originalidad, sino el dedo con que Dios la toca, es ser totalmente diversa en el enfoque de su doctrina espiritual. Y tanto que en mi pobre concepto no tiene menos méritos que Teresita para el doctorado, pero en fin, estos doctores tiene la Iglesia, nunca mejor dicho. Pues somos muy débiles, diría incluso que no somos más que miseria, pero Él lo sabe bien. Le gusta tanto perdonarnos, levantarnos y después transformarnos en Él, en su pureza, en su santidad infinita. Es así como nos purificará con su contacto continuo, con sus toques divinos. Es así. Bien, la elevación recuerda mucho, ya hemos dicho, a dos oraciones, aunque tiene reminiscencias siempre de Ruiz-Broé, claro, de Ángela de Foligno, pero sobre todo estructuralmente recuerda a la elevación también la plegaria de Catalina de Siena y al acto de ofrenda. En el acto de ofrenda, Teresita dice: si por debilidad caigo alguna vez, que vuestra mirada divina purifique enseguida mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones como el fuego que todo lo transforma en sí. Y aquí está también el Santo Padre patente. Hace tal obra el amor después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Porque el amor cubre la multitud de los pecados y paga toda deuda. Esto está también expresado en ese opusculito insignificante, pero tan enjundioso y tan denso, que le gustaba tanto a la Madre Magdalena propagar y regalar. Yo todavía tengo muy viejito, muy manoseado el que me regaló, del Catecismo del acto de ofrenda. Pues eso, está el Santo Padre detrás. Y también Teresita dice: quiero ser santa, pero veo mi impotencia, y os pido, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Estas expresiones las tiene igual, exactas, Sor Isabel en 3 o 4 cartas y en algunas notas íntimas. Como veo mi impotencia, que repetirá literalmente la elevación, os pido, oh Dios, que seáis vos mi santidad. Este deseo, que Dios sea la santidad del alma, porque el alma no puede nada, lo traduce ella en el pensamiento, la idea paulina de ser revestida de Cristo. Veo mi impotencia, por eso os pido que me revistáis de vos mismo. Es Gálatas 3:27. Revistámonos del hombre nuevo, despojémonos del viejo. El hombre nuevo es Cristo. Sor Isabel lo cita también en 3 o 4 cartas por lo menos. Eres una criatura nueva porque te has revestido de Cristo, dice el sacerdote, el ministro, en el ritual actual del bautismo al catecúmeno cuando le pone la vestidura blanca. Revestirse de Cristo es identificar con su alma la propia psicología, la propia
afectividad las manifestaciones todas de nuestro carácter, de nuestra manera de conducirnos por dentro y por fuera. Es identificarnos con su alma, o sea, revestirse de Cristo es pasarse al alma de Cristo, que diría Sor Isabel, es no tener otro libro, otro estudio que el alma de Cristo. Anima Christi, santificame. Siempre San Ignacio, el maestro de los ejercicios, dice que se termine cada hora de oración de los ejercicios diciendo el Anima Christi. Y nosotros tenemos el Anima Christi como una oración eucarística, y ciertamente lo es, pero empieza por el alma de Cristo, no por su sangre o su cuerpo, sino alma de Cristo, santifícame. Podríamos decir, parafraseándola y evocando a Isabel, Anima Christi, indueme, alma de Cristo, revísteme. En algunas traducciones ponen que identifiquéis mi alma con todos los sentimientos de la vuestra. Y eso no lo dice Isabel. Porque los movimientos del alma van más allá de los sentimientos. Según San Juan de la Cruz, los movimientos serían las operaciones del alma, los actos del alma, todo lo que sale, no solo siente, sino sale cuando hablamos o queremos examinarnos o confesarnos y no estamos ciertos que hemos consentido, pero en fin decimos, he tenido primeros movimientos de tal cosa. En la dirección en que de alguna manera se mueve el alma. Pues todos los movimientos, incluso los primeros, incluso los semiconscientes, aunque esto es propio de nuestra naturaleza pecadora, que solo la Virgen Santísima se ha visto libre de los pecados veniales semideliberados. Pero en fin, en la medida en que se pueda, que Dios quiera hacerlo, todos los movimientos de mi alma, identificados con los del alma de Cristo. Es lo que viene a decir el Santo Padre en la subida, en el capítulo 13, en ese libro primero, cuando empieza a explicar la noche del sentido, la noche activa. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de Él por amor a Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba Él su comida y manjar. Si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír, y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, haga lo mismo. En fin, que esto lo hemos leído 200 millones de veces en nuestra vida y seguimos mirando y oyendo y hablando. Pero para identificar nuestra alma con todos los movimientos de la de Cristo es eso, ni eso ni es otro. Si nos identificamos con todos los movimientos del alma de Cristo, no nos asustan nuestras debilidades, porque Él es nuestra fuerza y porque Él ha llevado ya de antemano todas mis debilidades. El Rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires sufrieran con alegría, dice Teresita. Él ha llevado todas mis noches, todas mis impotencias, todos mis vacíos, hasta todos mis pecados, los ha cargado sobre sí. ¿Qué más quiero? Que un tal amigo al lado. Por tanto, no asusta la debilidad, ni desanima, ni descorazona. Y además, si nos identificamos con todos los movimientos del alma de Cristo,
entonces viviremos cada día más abandonándonos como Él a la voluntad del Padre. Sor Isabel lo interpreta así en 3 o 4 cartas también. La identificación con el alma de Cristo, el abandono a la voluntad del Padre. Pero además, la identificación con el alma de Cristo es necesariamente el sentirse quemar por el celo de las almas. Y a Isabel en este sentido le gustaba mucho citar una frase de uno de sus grandes maestros, el padre Vallée, que decía que en el corazón de Cristo no había más que un movimiento: el borrar el pecado y el salvar las almas. En definitiva es el mismo movimiento, un doble manifestación. Ese es el único movimiento del corazón de Cristo. Esta identificación con el alma de Cristo, este revestimiento de Cristo, tiene 3 niveles que podemos entenderlos como progresivos, como graduales, como paulatinos en Sor Isabel. La sumersión, la invasión y la sustitución. Que me sumerjáis en vos, que me invadáis y que me sustituyáis, en su original francés. Al principio de la elevación, Sor Isabel había pedido establecerse en Él, pero ahora quiere estar totalmente en Él, perdida en Él, abrazada en Él, sumergida, cubierta y llevada por Él. Sumersión, invasión y sustitución. Y como consecuencia, irradiación. Veámoslo. Primero, que me sumerjáis en vos. Fuera de la elevación, Isabel usa 5 veces, o 4 y media, o 5, ahora lo veremos. El verbo submerger, pero siempre enganchado, unido, asociado al verbo envahir, invadir, sumergir e invadir. Primero, al seminarista Chevignal le dice, cito las cartas por orden cronológico, de más antiguas a las últimas, a las más cercanas a su muerte. Al abate Chevignal le dice que el gran río de la vida, con mayúsculas, le sumerja y le invada. Desde luego son expresiones muy audaces y muy originales para una monja de 20 y pocos años. No son frecuentes que se nos ocurran estas cosas tan cósmicas, tan maravillosas. Este deseo, ¿no? Más bien decimos, muy unida a los sagrados corazones, pues ya frases hechas. Sí, están muy bien, bendito sea Dios, pero frases hechas. Pero estas genialidades de estas muchachas son tumbativas. Escribirle a un seminarista y despedirse así, quedarse tan ancha, que el gran río de la vida le sumerja y le invada. Bueno, soy seminarista yo y recibo una carta así de una monja y la enmarco. Pero la mayoría de ellas, las que tengo que hacer, pues es al final del año quemarlas, porque es que aparte de todo, si no me cabían. Pero entonces el sumergir e invadir, siempre juntos. A su francisquita Soudón le dice, aquel que es todo amor, te sumerja e invada con sus olas de amor infinito. Y las 3 últimas son a su carísima Gita. Le dice a su hermana, que se sumerja en ti y te invada, para que su Margarita sea como una irradiación de él. Aquí está anticipando. No sé si anticipando o ya era, creo que era ya después de la elevación esta carta. Esto es ya por mera curiosidad mía, pero en fin, esta carta, no, fíjese, es del
29 de noviembre del 4, de manera que era a la semana de haber escrito la elevación. La tenía fresca y usa la misma gradación, que se sumerja en ti y te invada para que su margarita sea como una irradiación de él. Siempre asocia estos conceptos. Un poco más adelante, en otra carta a Margarita, esta ya es de enero del 6, le dice que te sumerja e invada para que ya no seas tú, sino él. Es esa idea de San Pablo, también tan querida de ella y tan recurrente en ella. Y por fin, en otra carta a su hermana, ya en julio del 6, le dice con un cariño entrañable, ya tenía la hermana las dos niñas, y le dice: a ti y a los angelitos os envío todo mi amor, pasando por el mar inmenso de los tres, que él os sumerja. Y aquí ya no pone el invada, sino pone, lo cual en ella es muy poco acostumbrado, así como en Teresita los puntos suspensivos son millones, en Isabel son pocos, era un carácter muy distinto. Y Teresita, como decimos, un carácter nervioso, siempre se le queda poco todo y pone los puntos suspensivos, pero Isabel no usa muchos, pero aquí los usa, y en las traducciones no lo ponen. No ponen esos puntos, como están acostumbrados los editores a que no usa puntos suspensivos, aquí tampoco lo pone, pero ahí los pone ella, que te sumerja, y como queriendo decir, y lo que queda, que te sumerja y te invada. Eso es para ella el verbo sumergir, va siempre con invadir. Pero es que si el verbo sumergir lo usa fuera de la elevación estas 4 veces, o 5, el verbo invadir fuera de la elevación lo usa más de 30 veces. Le gusta mucho, y valga una por todas, que no vamos a repasarlas. A Germana de Gemel escribe en una carta, en medio de la carta, se descuelga con este autorretrato, hablándole de la intimidad con los tres, en fin, de lo de siempre, y de repente, no como una despedida ni como su firma, sino en medio de la carta, aquí estoy yo, y le dice: yo soy Isabel de la Trinidad, es decir, Isabel que desaparece, que se pierde, que se deja invadir por los tres. Bien, pues que me sumerjáis en vos, que me invadáis, que me sustituyáis. Y a diferencia de esos otros 2 verbos, el verbo sustituir no aparece ni una sola vez en Isabel, nada más que en la elevación, porque era como algo demasiado, no se puede ir más lejos, y aparece en la elevación. Es nuestra vocación, en el fondo, dejarnos sustituir por Él. En la canción 11 del cántico, del cántico A, porque en el B me parece que es la 13-14, es cuando el alma se está mirando en la fuente de los misterios de Cristo, que todavía no es el mismo Cristo, son sus misterios, y por eso es cristalina fuente. Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Ese dibujo, esa impresión, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Pues esa impresión, esa estampación de Cristo en el alma, es como su deseo y nuestra pasividad receptiva de esa sustitución de la que hablamos. El Santo Padre, cuando comenta esto, dice que el alma tiene dibujados los ojos de Cristo en ella según el entendimiento. Y aquí pues todos tenemos esa mirada impresa, porque son las verdades de la fe que tenemos en el alma. Y como es un conocimiento tan imperfecto, tan
tan rudimentario el que tenemos de esas verdades sublimes, pues dice el Santo Padre que en realidad lo que tenemos en el alma es un boceto, un apunte, un dibujo imperfecto, dice él, porque la noticia de la fe no es pleno, no es perfecto conocimiento. El dibujo será perfecto cuando el divino pintor lo pinte con el lumen glorie en el cielo, y entonces tengamos el conocimiento pleno. Eso en cuanto a la pintura en el entendimiento, pero dice después, sobre este dibujo de fe hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, en la cual de tal manera se dibuja la figura del amado y tan conjunta y vivamente se retrata en él cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el amado vive en el amante y el amante en el amado. Que me sustituyáis. Y tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor el uno da posesión de sí al otro y cada uno se deja y da y trueca por el otro, y así cada uno vive en el otro y el uno es el otro. Le dice Isabel a Gita en una carta el día de la Virgen del Carmen, el año 6, le dice, que Él se imprima también en ti, que tú seas otro Él. Esta es nuestra verdadera vocación bautismal, dar la estatura de Cristo, transformarnos en Él, abandonando el hombre viejo y revistiéndonos del nuevo con sus obras de Cristo, transformarnos en Él. Así cada uno se deja y da y trueca por el otro, y así cada uno vive en el otro. Y el uno es el otro. Y entrambos son uno por transformación de amor. Esto es lo que quiso dar a entender San Pablo cuando dijo, vivo autem, ya no nego, vivit vero in me Christus. Vivo yo, ya no yo, vive en mí Cristo. Porque en decir vivo yo, ya no yo, dio a entender que aunque vivía él, no era vida suya, porque estaba transformado en Cristo, que su vida más era divina que humana, y por eso dice que no vivía él, sino Cristo en él. Los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Esta es la sustitución divina. Que Él se imprima también en ti, que tú seas otro Él, nos desea Isabel. Y por fin, que me sumerjáis, que me invadáis, que me sustituyáis, para que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Y para ser irradiación de su vida, el Padre irradia al Hijo, le proyecta, le engendra eternamente. Y el Hijo, no creado sino engendrado por el Padre, irradia su vida divina sobre mí. Y esa vida divina de la Trinidad que reposa en mi alma, yo tengo que irradiarla a los demás. Esta es la dinámica. ¿Y cómo irradio yo a Cristo? Y con esto nos quedamos porque es la hora del examen de mediodía. ¿Cómo irradio yo a Cristo? ¿Cómo es mi irradiación? Empezando por las que viven conmigo, naturalmente. Y termino con esta frase de una carta del 905 de Isabel a Germana de Gemé. Le dice, es una carta muy profunda, la 252, muy profunda, y le dice, casi al final, después de
hacerle una serie de reflexiones, como digo, muy hondas sobre la inhabitación, como siempre. Le dice que nada os separe de él. Su germanita hará la alegría de su corazón. Su alma será un pequeño cielo donde Dios, a quien se quiere desterrar. Tengamos en cuenta que los años del monjío de Sor Isabel, esos 5 años, fueron años dificilísimos para Francia. Francia rompió sus relaciones con la Santa Sede. Y el Papa San Pío X, a quien Isabel quiso mucho, escribió una poesía muy bonita sobre la encíclica del Papa, en la cual glosaba su mote pontificio, que era Instaurare omnia in Cristo. Isabel escribe una poesía sobre eso, y San Pío X significaba todas las esencias de la defensa de la Iglesia, también su antimodernismo, en fin, un Papa gigantesco y hoy muy olvidado, claro. Entonces, San Pío X dijo: prefiero fe sin iglesias a iglesias sin fe. Y entonces, por las cultuales de aquella ley malhadada de André Combes, pues las iglesias todas pasaron a la propiedad del Estado, que es de quien son hoy. En Francia la secularización fue terrible, y las carmelitas de Dijon, como tantísimas otras, pensaron muy seriamente en marchar a Bélgica, porque era una situación política muy difícil. Y todo eso lo vivió Isabel, y encima que el obispo de la diócesis le salió masón y modernista. En fin, la situación era emocionantísima. Y aquí le dice: su alma será un pequeño cielo donde Dios, a quien se quiere desterrar, vendrá a refugiarse, a consolarse. Ella será la alegría de sus queridos padres. Y termina diciendo, y aquí terminamos nosotros: pues un alma unida a Jesús es una sonrisa viviente que le irradia y le comunica. Bien, pues ese es el fruto: irradiar a Jesús como un espejo, invocando una vez más a María, speculum justitiae. María es toda ella irradiación divina. María es toda ella referencia a Dios. Es la que ilumina de Dios al mundo. Es la Virgen de la Sonrisa para Teresita. Pues una carmelita tiene que ser una sonrisa viviente que irradia a Dios.